Vamos a continuar con el estudio que tenemos pendiente del Espíritu Santo. Job 32:8 dice: vamos a darle un chance a los hermanos que lo lean, que lo encuentren. Dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. Bien, hablamos la semana pasada que el fenómeno del Espíritu Santo o de la acción del Espíritu de Dios no es un fenómeno del Nuevo Testamento, sino que ya lo vimos en el Antiguo Testamento, cuando Dios tomó del Espíritu que estaba en Moisés y lo repartió sobre 70 ancianos del pueblo de Israel. También estudiamos acerca de el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios en la Biblia y su raíz. Pudimos ver que el Espíritu de Dios está trabajando desde el principio. Como dice el libro de Génesis, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, hermanos, no es un fenómeno nuevo, es algo que siempre ha existido. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es Dios mismo. Dios es Espíritu. Dios, a través de su Espíritu, unge a determinadas personas para realizar cierto trabajo, para realizar cierta función. De igual manera, Dios, cuando sopla en alguien su Espíritu, entonces la persona recibe vida. Todo lo que tiene vida proviene de Dios. En otras palabras, todo ser viviente proviene de Dios. De alguna manera tiene ese aliento. Cada uno de nosotros, como dijo Job, tenemos el aliento de Dios en nosotros. La Biblia dice que el Espíritu vuelve a quien lo dio, de tal manera que lo que nosotros hemos recibido viene sencillamente de Dios. Esto es importante entender porque hay personas que creen que solamente cuando hablan en lenguas es porque recibieron el Espíritu de Dios. Pero esto no concuerda con lo que dice la Biblia, porque el Espíritu proviene de Dios. El Espíritu no proviene de nadie más, mucho menos del enemigo, porque el enemigo no da nada. El enemigo lo que hace es que nos quita. Todo lo que tenemos bueno es de Dios. La vida es de Dios. Por eso Santiago dice: todo regalo proviene, y todo perfecto proviene del Padre de las luces. Así que lo que nosotros tenemos en nosotros es de Dios. Lamentablemente, eso que tenemos de Dios fue afectado por el pecado y por descuido nuestro, vamos a decirlo de esa manera. Esa parte de Dios se fue apagando, esa llama de Dios que estaba allí se fue apagando. Yo compararía esto como cuando una planta, usted siembra una planta y alrededor tiene maleza, o tiene otra planta que va abrazando a la planta que usted sembró, va creciendo juntamente con ella y va abrazando esa planta. De alguna manera, esa planta que está abrazando la que usted sembró le quita la fuerza para crecer. Además, la cubre de la luz que puede recibir del sol, y por lo tanto esa planta no crece. ¿Qué hace falta entonces para que esa planta crezca y para que esa planta pueda algún día dar fruto? Hay que arrancarle la maleza que está alrededor
y arrancarle esa planta que se le pegó a ella, o esa mata que se le pegó a ella, o el monte que se le pegó a ella, para que ella tenga libertad de crecer. Si hay un árbol grande, fuerte, a la cual se le agrega una de esas malezas, no hay problema, porque él ya creció, él está grande y está fuerte para recibir los rayos del sol y para recibir el agua y nutrirse perfectamente. Pero si la planta es pequeñita y está abrazada por otras plantas, en este caso por maleza, se le hará imposible crecer y por ende no puede dar fruto. Es allí, mis hermanos, es allí donde Dios utiliza la espada. Es en ese momento donde Dios utiliza la espada. Lo que le quiero decir, que el Espíritu de Dios está en nosotros. Eso lo dijo Job. Lo vimos en el principio. Dios, que sopló en Adán, sopló de su espíritu, sopló vida. Por eso dice que fue, ¿qué? Un ser viviente. No es que Dios nos da un nuevo espíritu. Dios lo que hace es quitar lo que hay en nuestra alma para que nuestro espíritu pueda conectarse de nuevo con Dios, tener una comunión con Dios, ser sensible a la voz de Dios, ser sensible a la presencia de Dios. Por eso es que se ha dado una mala interpretación con respecto a que si usted no habla en lenguas, usted no puede ser salvo. Eso es muy delicado de tocar. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque ¿qué tiene el hombre? El hombre tiene Espíritu de Dios. Cuando el hombre recibe o comienza a oír la voz de Dios, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, la espada comienza a quitar todo lo que hay en el alma del hombre para que esa alma se conecte de nuevo con Dios. ¿Cómo es posible que una persona cambie? ¿Cómo es posible que una persona deje los ídolos? ¿Cómo es posible que una persona cambie su carácter, deje de decir malas palabras? ¿Cómo es posible que una persona abandone la idolatría? ¿Cómo es posible que una persona comience a guardar los mandamientos de Dios si no está el Espíritu de Dios en él? Eso no tiene sentido. Eso no tiene ningún sentido. La persona que oye la voz de Dios y comienza a obedecer, sencillamente lo que ha sucedido en esa persona es que Dios, a través de su espada, ha cortado esa maleza, eso que estorbaba para que el espíritu que había en ella comenzara a tener comunión con Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? En otras palabras, una persona que está obedeciendo la voz de Dios, aunque no haya hablado en nuevas lenguas, esa persona tiene el Espíritu de Dios. No puede esa persona haber cambiado, haber dejado los ídolos, haber sido transformada si Dios no estuvo trabajando en esa persona. Vamos a ver de qué se trata el hablar en lenguas. Por ahora vamos a concentrarnos en lo que estamos estudiando, y es que la persona sí tiene el Espíritu de Dios. Lamentablemente, la persona que está en pecado, pudiéramos decir que ese espíritu está muerto. El espíritu que está en la persona está muerto. Por eso dice la Biblia que vosotros estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Nuestra alma está muerta, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Pero una vez que la persona tiene un arrepentimiento por haber oído la palabra de Dios
y esa persona es regenerada por la palabra de Dios, entonces el espíritu vuelve y toma vida. No es que Dios no va a dar otro espíritu, hermano. Es el espíritu que tuvimos desde el principio, solo que lo renueva. Por eso la palabra de Dios dice renacidos. Renacidos, o sea, revivió el espíritu. Renacidos por la palabra de Dios. Esto es muy importante, porque muchas veces se ha enseñado de que la persona, si no hablaba en lenguas, la persona ya era leña para el infierno. Y esto, hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso muchas personas dijeron, bueno, ¿qué hago yo aquí en la iglesia? Y a lo mejor ese que no hablaba en lenguas estaba dando más frutos que el que hablaba en lenguas todos los días. Porque es que la Biblia no dice, por las lenguas los conoceréis. O si dice así. La Biblia mía dice, por los frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. Entonces, no es posible que una persona que esté dando buenos frutos, como dijo el maestro, todo buen árbol da ¿qué? Buenos frutos. Y todo mal árbol da ¿qué? Malos frutos. Puede hablar en cualquier lengua, pero si no está dando frutos, hay algún problema en esa alma. Nosotros le hemos hecho, el pentecostalismo le ha dado mucha importancia al hablar en lenguas. Ya vamos a ir para allá, todavía no, pero sí quiero hacer énfasis en esto, que la persona es renacida por la palabra de Dios. Una persona que está obedeciendo la palabra de Dios es una persona que su alma ha sido renacida, ha nacido de nuevo, ha comenzado a obedecer la voz de Dios. ¿De qué le vale a alguien? ¿De qué le vale a alguien que habla en lenguas si no obedece? ¿De qué le vale a esa persona? Absolutamente de nada. Es que el secreto de la vida con Dios es guardar sus mandamientos, someterse a su palabra. ¿Estamos claros con esto, hermanos? Ya leímos lo que dice Job, ya leímos cuando Dios sopló aliento de vida en el hombre, y ese espíritu que está en el hombre por el pecado quedó infectado, fue mordido por una culebra, vamos a decirlo de esa manera, y el veneno llegó a todo el cuerpo y por lo tanto produjo una muerte espiritual. Cuando esa alma comienza a oír la voz de Dios, la palabra, la espada del Espíritu, comienza a cortar toda la maleza, lo que hay de pecado en esa alma, y comienza a podar, vamos a decirlo de esa manera, el árbol, y lo deja como un nuevo tronco. Y por el alimento de la palabra de Dios, esto es muy importante. Si una persona, mis hermanos, yo quiero hacer énfasis en esto, si una persona oye la palabra de Dios, comienza a nacer de nuevo, y la palabra que está recibiendo está intoxicada, si la palabra está adulterada, entonces esa persona crecerá con defectos espirituales. De la misma manera que si usted siembra un árbol y usted comienza a colocar, o si la tierra está contaminada, o si el agua que le está cayendo está contaminada, ese árbol crecerá con problemas. Crecerá el árbol, pero con problemas. Por eso es que vemos personas creyentes que desafortunadamente no tienen una estructura espiritual y tienen, creen en ciertas doctrinas
que no son bíblicas, porque sencillamente lo que en ellos, o lo que la palabra que se les dio a ellos y que llegó al corazón de ellos, es una palabra adulterada. Pedro habla acerca de desear como niños la leche espiritual, no, ¿qué cosa? No adulterada. Por eso les estoy diciendo, hermanos, no es problema de las personas, es problema de quién les predica, de quién les enseña. Porque la persona puede tener su buen corazón y el mejor deseo de recibir la palabra, pero si lo que les estás dando a esa persona está adulterado, él va a recibir un alimento adulterado. Es como cuando las personas comen lo que se conoce aquí en los Estados Unidos como comida chatarra. Su cuerpo estará débil, va a engordar, pero no va a estar alimentado, se va a llenar de grasa. Entonces necesitamos una dieta espiritual, y esa dieta espiritual solo proviene del maná que desciende del cielo. Hay pastores que están predicando con muy buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes. No son suficientes las buenas intenciones. Se requiere que esa palabra esté, ¿verdad?, adulterada, que no esté adulterada, y que además esa palabra venga conforme al propósito de Dios. En otras palabras, una sana doctrina. Amén. Porque si no, la persona va a crecer, y va a crecer enferma espiritualmente. ¿Qué puede suceder con esa persona? Que se queda en ese lugar oyendo la palabra, y ella va a continuar creyendo lo que le explicaron, o lo que le dieron a conocer, o en algún momento de su vida va a oír algo diferente, va a oír la voz de Dios, porque Dios pesa los corazones, sabe quién está dispuesto y quién está buscando la verdad. Y esa persona que tiene el deseo de oír la verdad, entonces Dios traerá el mensaje correcto a esa persona. Y allí se cumple lo que dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando hay alguien que es ovejita del Señor, entonces esa persona, cuando oye el mensaje correcto, dice: mi pastor me está llamando, es por aquí donde debo de continuar, no allá en este lugar, porque allá no me estaban dando el alimento necesario para mi alma. Eso es un proceso que lo hace solamente Dios, porque Él es el que pesa los corazones, y Él es el que sabe, ¿verdad?, quién es el que de verdad desea conocer la verdad y vivir conforme a los mandamientos de Él. Entonces, mis hermanos, el Espíritu está en la persona. La palabra lo único que hace es limpiar el espíritu para que ese espíritu se conecte de nuevo con Dios. Si usted tiene deseo de ir al templo, y si usted tiene deseo de estudiar la Biblia, y si usted tiene deseos de cantarle a Dios, hermano, eso no lo puede hacer otro espíritu que no sea el Espíritu de Dios. O ustedes le pueden conseguir una explicación a eso, pues yo no la tengo. Una persona que tenga el deseo de vivir para Dios, que tenga el deseo de guardar los mandamientos de Dios, solamente a través del Espíritu de Dios es que esa persona ha logrado eso. No hay otra explicación. O usted no me va a decir a mí que el diablo lo va a convencer a usted de guardar los mandamientos para Dios. De ninguna manera. Cuando usted está deseoso de guardar los mandamientos, cuando usted está deseoso de vivir para Dios, es porque Dios ha hecho un trabajo en su alma. Es porque Dios está trabajando con usted. En otras palabras, usted se ha conectado con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es un efecto
La persona dejó que esa palabra limpiara su alma, porque hay personas que no permiten que la palabra limpie su alma. Hay personas que son cerradas. Y otra de las cosas peligrosas de las personas que oyen un mensaje equivocado es porque de alguna manera u otra la palabra hace un efecto en la persona. Y cuando uno le va a decir a alguien, es que hay algo más de lo que tú conociste, te dicen, no, no es posible. Es que Dios hizo un milagro en mi vida. Dios me sanó de cáncer. ¿Cómo yo voy a abandonar esta iglesia? Hermanos, Dios sana de cáncer hasta las personas que están en la iglesia católica. Una persona que está en una iglesia católica le clama a Dios con todo su corazón y Dios lo sana. Y es que Dios es bueno. Él hace salir el sol ¿sobre qué? Sobre justos e injustos. Entonces usted no puede decir que yo me quedo en esta iglesia porque Dios me sanó acá. Eso sería absurdo, porque entonces nos quedaríamos todos en la iglesia católica, porque allá Dios de alguna manera hizo un milagro. Y déjeme decirle algo, en mi país sanan los brujos. Entonces nos vamos a quedar con los brujos porque ellos sanan. Yo recuerdo cuando yo era niño que yo tenía algún problema corriendo algo y mi mamá me decía, vete donde el fulano de tal y allá te van a rezar y dale algo, dale $10, 10 bolívares en aquel entonces, ¿no? Entonces yo iba donde ese señor y el señor me hacía un rezo ahí en el pie o en la mano. Y yo no sé si me sanaba o no, pero bueno, yo iba y hacía lo que el Señor me hacía, me rezaba en la mano. Pero yo no me quedé en eso porque el Señor me sanó. Nosotros no podemos vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Porque esa persona es sana, pero algún día se va a morir otra vez. Es más, si a usted lo resucitan en una iglesia, pero ahí no le están dando el alimento espiritual para la vida eterna, usted tiene que irse de ahí, porque usted va a volver a morir y esa vez entonces el Señor no lo va a resucitar. El enemigo tiene la fuerza para resucitar a la gente también. Sana, hace milagros, señales, y el que supuestamente viene como líder en la posición de anticristo, dice la Biblia que hará ¿qué? Grandes señales, que aún, ¿verdad?, del cielo hará traer fuego, hará descender fuego. Entonces, hermanos, nosotros no podemos estar convencidos por las señales nada más o por ciertos milagros. Así que la persona tiene el Espíritu de Dios una vez o se ha conectado, vamos a decirlo de esa manera mejor, se ha conectado con el Espíritu de Dios una vez que ha oído la palabra y ha sido obediente a ese mensaje. Ha sido obediente a ese mensaje. Se han visto casos de personas que llegan a las iglesias y un día hablaron en lenguas, pero no regresaron más allí. ¿Cómo tú explicas eso? Esos son casos que hemos visto. Estamos tocando este tema porque se le hace gran énfasis al hablar en lenguas, pero no se le hace énfasis a lo que verdaderamente hay que hacerle énfasis y por la cual Dios bautiza con su Espíritu. Ya vamos a ir para allá. Bien, entonces, el Espíritu de Dios está trabajando desde el principio. Génesis 2:7 dice, sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Cada vez que Dios quería transmitir un mensaje a su pueblo, sencillamente Él escogía a un hombre, lo ungía de una manera especial con su Espíritu, para que ese
mensaje que él iba a transmitir tuviese el efecto necesario que él quería. ¿Se acuerdan el caso de Jonás? Aún en contra de la voluntad de Jonás. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Jonás convenció a esas personas? ¿O lo convenció Dios? Si Jonás no quería predicar. Pero la Biblia dice que todo Nínive se arrepintió. ¿Cómo sucedió eso si Jonás no quería? Jonás lo estaba haciendo de malas ganas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sucedió? Porque la presencia de Dios estaba en Jonás y todo el pueblo, ¿verdad?, llegó al arrepentimiento, desde el rey hasta el más pequeño. Dice la Biblia que el rey mandó hasta que los animales ayunaran. Imagínense qué clase de arrepentimiento se dio el hombre que dijo: aún los animales deben de ayunar para que Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando nosotros vemos en el caso de los profetas, en Primera de Reyes 17:1 y Segunda de Reyes 3:14, que dice: viva Yahweh, en cuya presencia estoy. ¿A qué se estaba refiriendo el profeta? Él estaba ungido por el poder de Dios. Estamos hablando de esto porque para dejar muy claro que el fenómeno de la presencia de Dios o del Espíritu de Dios no es un fenómeno del Nuevo Testamento como algunas personas lo dicen. Por eso es que dicen que la iglesia es el espiritual de Dios, porque supuestamente con la llegada del Espíritu de Dios, entonces comienza una nueva era, una era espiritual. Y esto, hermano, es contradictorio a lo que la Biblia enseña, porque un profeta no podía haber hecho lo que hacía si la presencia de Dios no estaba en él. Y por eso es que estoy trayendo a estos versículos para explicar que el fenómeno del Espíritu Santo era algo común en el Antiguo Testamento. Cuando el Mesías, ya vimos que esto sucedió en el principio, también lo vimos que cada profeta que debería de traer un mensaje, era necesario que Dios lo ungiera para traer el mensaje al pueblo. Y estas fueron precisamente las palabras del Mesías cuando él iba a comenzar su ministerio. Lucas 4, del 14 al 21 dice: y Yeshua volvió en el poder del Espíritu a Galilea, se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ya nosotros nos vamos entendiendo cuál es la razón por la cual se unge a alguien, cuál es la razón por la cual Dios bautiza a alguien. Nos dimos cuenta, pudimos ver que cuando era necesario traer un mensaje al pueblo, Dios de alguna manera ungía a esa persona, a ese profeta, para que pudiera traer el mensaje.
Y por supuesto, en el caso del Mesías, lógicamente que era necesario la unción de Dios para que él pudiera cumplir con esa gran misión que él tenía. Por eso Nicodemo le dijo: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Nadie puede cumplir una misión si Dios no está con esa persona y si Dios no lo unge para cumplir esa misión. Entonces ya estamos entendiendo que el Espíritu de Dios, o que Dios unge a alguien para cumplir una misión específica. Pero cuando la persona viene al servicio, oye la voz de Dios, se arrepiente de sus pecados y comienza a obedecer la voz de Dios, se ha conectado de nuevo con el Padre Celestial. ¿Qué hizo la desconexión de Adán en el huerto del Edén? La desobediencia. La obediencia que hace, vuelve y conecta. ¿Ustedes no se han dado cuenta que lo que desconecta a un padre de un hijo es cuando el hijo desobedece? Pero mientras el hijo obedece, ¿qué sucede? Hay una conexión. ¿No les ha pasado eso? Bueno, los que somos padres. Mientras el hijo obedece al padre, hay una conexión perfecta. Hay un amor, hay una conexión. Pero cuando el hijo comienza a desobedecer, inmediatamente se rompe esa comunicación. Y por lo tanto se rompe esa amistad o esa comunión. ¿O no es así, hermanos? El secreto está en la obediencia. Por eso le digo que si una persona ha obedecido el mensaje y ha decidido comenzar a guardar la palabra de Dios y a ponerla por obra, hermanos, eso no lo puede hacer otra cosa sino el Espíritu de Dios. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Amén. Así que no se preocupe tanto en hablar en lenguas. Preocúpese en guardar los mandamientos. Y si Dios lo unge, entonces usted recibe esa unción, porque Dios lo está haciendo para que usted cumpla una misión. No solamente para que hablen lenguas en las congregaciones. Porque Pablo dice, si yo hablar en lenguas y entra alguien por allí, por la puerta, y no entiende lo que yo estoy diciendo, ¿de qué vale eso? Pero si yo profetizo, si yo predico, si yo hablo de la palabra, esa persona va a entender lo que yo estoy diciendo. Yo digo esto, hermanos, porque es que se ha hecho mucho énfasis, sobre todo en el pentecostalismo, y le han dado una importancia tremenda a eso, al punto de que si usted no habla en lenguas, usted sencillamente no está capacitado para cualquier servicio dentro de la iglesia. O por lo menos hasta no hace mucho era así. No sé si las cosas han cambiado, yo pienso que sí. Pero si la persona está dando frutos de arrepentimiento, está obedeciendo la palabra, ¿cómo es posible que esa persona no vaya a servir en la congregación? Eso no tiene sentido. Mientras que una persona que habla en lenguas y está desobediente, ese sí tiene que servir. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Yo recuerdo aún de pastores que yo nunca los oí hablar en lenguas.
y eran pastores y no hablaban en lenguas. Dice que una vez solamente hablaron y nunca más hablaron en lenguas. Entonces tú dices, bueno, pero él habló una vez y no habló más, ¿qué pasó entonces? Sin embargo, están ejerciendo un ministerio. No vamos a impedirle a las personas que lo hagan, pero no vamos a tratar de quitarnos ese prototipo de la mente de que si la persona no habla en lenguas, la persona no está en la capacidad de servir, porque no es así, mis hermanos. El Espíritu de Dios actúa en la persona, lo lleva al arrepentimiento y lo lleva al convertimiento. Y la unción del Espíritu es para cumplir una misión. Lo acabamos de decir, lo acabamos de leer, perdón. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para llevar un ¿qué? Para llevar a cabo un trabajo específico de Dios. Lo mismo sucedió con los apóstoles. Los apóstoles fueron ungidos por Dios para llevar específicamente un ministerio de parte de Dios. No quiere decir con esto, hermanos, que no lo vamos a desear. No quiero que me malinterpreten. Lo vamos a desear con todo nuestro corazón, porque creo que todas las personas que aman a Dios tienen un deseo profundo de servirle a Dios. No tiene sentido amar a Dios y no desear servirle. Cuando le amamos, queremos servirle. ¿No es así? Cuando amamos a alguien, le servimos. La mujer que ama al hombre le sirve. Le tiene la comida, le plancha la camisa, porque le ama, lo atiende. Nosotros amamos a Dios, por ende también le servimos, o tenemos que servirle, o queremos decirle. Quiero aclarar algo que dice el maestro aquí en Lucas 4. El Espíritu de Dios me ha ungido. El Espíritu de Dios me ha ungido. Nosotros leemos la Biblia y cuando hemos recibido una formación doctrinal equivocada, bloqueamos aún lo que estamos leyendo con nuestra mente. Le voy a explicar esto. Alguien dijo que una mentira repetida muchas veces se transforma en una verdad en tu mente. Te lo repiten tantas veces que tú terminas creyéndolo. El Señor está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Él me ungió. Aquí vemos dos cosas importantes. Aquí vemos que hay dos seres totalmente distintos, porque es imposible, y eso lo tienen que saber los teólogos, hermanos. No sé cómo no lo pueden entender. Es necesario que Dios, hermanos, quite esa venda. No es posible que Él esté diciendo, me ha ungido, y Él mismo se esté ungiendo. Tiene que haber alguien que lo está ungiendo. En el caso del rey que era ungido por el profeta, habían dos seres allí. Famoso caso de Samuel y David. Estaba David y estaba el profeta. Había uno que le colocaba el aceite al otro. Yo no me puedo autoproclamar. Es el que Dios es el que unge. En este caso, el mayor unge al menor.
Y él está diciendo claramente, el Espíritu de Dios me ha ungido. No puede ser el mismo el que unge y el que está siendo ungido. Hermanos, esto es cuestión de castellano y literatura. No tenemos que ser estudiosos de la Biblia para entender que cuando está diciendo me ha ungido se refiere a dos seres totalmente distintos. No puede ser el mismo. Precisamente la palabra ungido o Mesías o Cristo quiere decir eso, que ha sido ungido para cumplir una misión. Y si él fue ungido, tuvo que haber sido ungido por alguien. Aún la misma palabra lo está diciendo. Ungido quiere decir que alguien lo ungió a él. O Mashiach, o Cristo, o Mesías, quiere decir lo mismo. Alguien ha colocado algo sobre mí. Así que es imposible que el ungido sea el que unge. Así de sencillo, mis hermanos. ¿Cómo es posible que hemos creído que Él es el mismo? Porque una mentira repetida tantas veces la aceptas como una verdad. Así de sencillo. Te la repiten, te la repiten, te la repiten, hasta que llega un momento que tú la aceptas como una verdad. En el caso del Mesías o de Yeshua, no solamente Él es el ungido, porque también lo fue Moisés, y también lo fueron los profetas, y también lo fue David. Cada vez que Dios ungía a un rey, era un ungido, o mandaba ungir a ungir a un rey, era un ungido. En el caso del Mesías se le conoce como el ungido príncipe, o pudiéramos decir como el ungido de los ungidos. Él no solamente era ungido para cumplir una misión, sino que era ungido para cumplir la más grande misión a quien se le había designado un hombre. No era cualquier trabajo el que él iba a hacer. Por eso la unción tan específica del Mesías, porque implicaba un trabajo grande. Se requería de un alma santificada totalmente para Dios, dedicada 100% al servicio de Dios, que amara con todo su corazón los mandamientos de Dios. Y por supuesto, esto también influye, o esto implica, que por ningún motivo podía cambiar lo que él había creído y lo que había recibido de sus padres. Por eso, mis hermanos, pensar que Cristo vino a establecer una nueva religión es absurdo. Eso no cabe en la mente de un ser humano que estudia la Biblia. Porque si él fue ungido y fue, preparado para una misión específica para su pueblo, él no podía predicar otra cosa que lo que él había recibido y lo que Dios le había entregado a ese pueblo. Si él traía un mensaje distinto, ese quedaba descalificado totalmente. Eso lo leímos en Deuteronomio 18. Aún si él hubiese hecho milagros,
y después de haber hecho los milagros, y se hubiese profetizado algo y se hubiese cumplido, le hubiese dicho al pueblo, vamos en pos de otro Dios, o en pos de otra doctrina de la que hemos recibido, o de otra enseñanza de la que hemos recibido, o la que recibieron nuestros padres en el desierto, ese profeta quedaba totalmente descalificado. Así que, hermano, Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios sabía quién era el Mesías, y por eso lo ungió, y lo ungió de una manera especial, porque era un ser que amaba a Dios. Y eso lo vemos en las Escrituras. El guardar tus mandamientos, dice, me ha agradado, Señor. En la congregación de mis hermanos te adoraré, te alabaré. Así también se lo dijo a la samaritana, nosotros sabemos a quién adoramos. Nosotros sabemos a quién adoramos. O sea, no había razón por la cual, no existe ninguna razón por la cual pensar que Él vino a establecer algo distinto. Él sabía lo que adoraba, Él conocía perfectamente, Él amaba la ley de Dios, no podía cambiarla, no podía sustituirla. Por eso dice, ni una tilde de la ley pasará. No piensen que he venido a destruirla, que he venido a no cumplirla, todo lo contrario, la vengo a cumplir. No como ustedes la están cumpliendo, con mandamientos de hombre, vengo a cumplirla como Dios quiere que se cumpla. No con la levadura que ustedes le han colocado, o tantas cercas de protección que le habían colocado que era prácticamente imposible guardarla. Alabanzas al Señor. Cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, o que ha sido renacido por la palabra, vamos a decirlo de esa manera, cuando se ha conectado con Dios, y en su corazón, tiene el deseo de vivir para Dios y de guardar los mandamientos, es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En otras palabras, si una persona ha oído la palabra y tiene el sentir de Cristo, de guardar los mandamientos, de vivir para Dios, ese tiene el Espíritu de Cristo, porque ese era el sentir que había en él. Ese tiene el Espíritu de Cristo. Si esa persona no tiene el deseo de guardar los mandamientos de Dios, hay algo que está funcionando mal en él. Si esa persona no tiene el deseo de guardar los mandamientos, puede ser lo que yo les expliqué al principio, que la persona ha recibido una información que ha confundido su corazón y por lo tanto piensa algo porque se lo han repetido, aunque en su corazón haya el deseo de guardar los mandamientos. Si le están diciendo por alguna razón que no son necesarios guardarlos, o en este caso, por ejemplo, el caso del sábado, o del Shabbat, o del día de reposo, cuando a uno le repiten tantas veces, es que no es necesario, es que no importa el día, cualquier día es igual. Entonces usted tiene eso en su mente, pero eso no está en la Biblia. La Biblia no dice que cualquier día es igual, que no importa cómo usted lo haga. Acabamos de leer que el Mesías vino precisamente a Nazaret y entró en la sinagoga conforme a las Escrituras, conforme a la costumbre. Él no entró un domingo a la iglesia, él entró a una sinagoga un sábado y a él acostumbraba a ir a esa sinagoga. Entonces, si tú tienes ese espíritu que había en el Mesías, entonces tendrás también el deseo de guardar el Shabbat. Y si no tienes ese deseo, es sencillamente porque te han enseñado algo que no está correcto.
y que es necesario que comiences a desintoxicarte de todo eso, porque eso ha sido una leche adulterada que ha dañado tu alma y que te está impidiendo tener una comunión perfecta con Dios. Acuérdense, hermanos, que el pecado rompe. El pecado rompe la comunión con Dios. Y el pecado es la desobediencia a los mandamientos de Dios. Ese es el pecado. El infringir la ley es pecado. Desobedecer los mandamientos es pecado. Así que usted sencillamente no viene, no guarda el día de reposo y usted está pecando. De la misma manera que si usted está mintiendo, de la misma manera que si usted está robando, de la misma manera que si usted se está inclinando a una imagen. Es el mismo, es lo mismo, exactamente lo mismo. Por eso el Señor nos dio 10 mandamientos y están bien claros esos 10 mandamientos para que lo cumplamos. Y como siempre yo les digo, si no somos capaces de guardar 10, imagínense si no hubieran dado 613, como se les dio al pueblo de Israel. Si usted cree que 10 mandamientos es un yugo pesado, imagínense 613. Nos las ha puesto fácil y así mismo no queremos. Alabanzas al Señor. Entonces, tener el Espíritu de Cristo, hermanos, no es hablar en lenguas. Tener el Espíritu de Cristo es tener el sentir de Cristo. Ese sentir de obediencia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando tú eres obediente, tú tienes el Espíritu del Mesías. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque hay que decirle al mundo pentecostal estas verdades. Esto ha sido creencias, doctrinas de hombre, que le han dado más importancia al hablar en lenguas que a la obediencia a los mandamientos. Vamos a concluir entonces en esta sección diciendo que la obra del Espíritu comienza cuando una persona oye la voz de Dios. Desde el momento que la persona oye la voz de Dios, el Espíritu de Dios está trabajando en la persona. Y sobre todo cuando esa persona comienza a obedecer esa voz. ¿Hasta cuándo dura la obra del Espíritu en la persona? Hasta que la persona permanezca hasta el fin, obedeciendo la palabra de Dios. Una persona puede comenzar, pero quedarse en el camino. Una persona puede ir a la iglesia, puede oír la voz de Dios, comenzó a guardar los mandamientos y luego más adelante comenzar a romperlos. Eso lo vemos todos los días. Eso lo vemos todos los días. Esto puede suceder sencilla y llanamente porque así como el cuerpo necesita alimento, el espíritu también lo necesita. El espíritu es comparado con una llama de fuego que hay en el corazón del hombre. Así se compara. Por eso el fuego es tipo del espíritu. Pero esa llama de fuego se mantiene con un combustible. Digamos, usted prende una vela, mientras haya esperma en la vela está encendida. En el caso de la menorá, esa mecha que tenía la menorá se mantenía encendida porque había aceite en la lámpara. Bueno, en los pueblos existían las lámparas de querosén. No sé si ustedes conocen lo que es querosén. En Venezuela se le llama querosén. Es como un combustible que no es un poquito más económico. No sé si le llaman petróleo en alguna parte. Petróleo le dicen, ¿cierto? Le dicen petróleo, en Venezuela le dicen querosén. Entonces, esas lamparitas de querosén o de petróleo tenían una luz, mientras había querosén, mientras había petróleo. Una vez que se consumía el petróleo, ¿qué había que hacer? Volverle a colocar el petróleo, porque si no se iba la luz de la lámpara. Hermanos, exactamente sucede con nuestro espíritu.
El espíritu nuestro estaba muerto porque no estaba oyendo la voz de Dios, no se estaba alimentando del Espíritu de Dios, no estaba recibiendo vida o energía, vamos a decirlo de esa manera. Así que nuestro espíritu estaba muerto. Cuando comenzó a recibir la voz de Dios, recibió un choque de energía, así como cuando la persona está en el hospital inconsciente y le colocan unos electroshocks. ¿Han visto lo que sucede con la persona cuando le colocan eso, que salta? Porque recibe, ¿qué cosa? Una descarga eléctrica. Y así sucede cuando nosotros venimos al templo, oímos la voz de Dios, el Espíritu recibe una descarga eléctrica del poder de Dios. Aleluya. Y entonces el Espíritu despierta, porque el Espíritu está dormido, está apagado por el pecado. La voz de Dios, la espada del Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios, va y penetra. ¿No lo dice Hebreo? Que la palabra de Dios es, ¿qué cosa? Es una espada que tiene dos filos, que penetra. Penetra de una manera tremenda, discierne aún las intenciones del corazón. Por eso la persona despierta. Por eso usted está aquí, mis hermanos, porque algún día oyeron esa voz de Dios, oyeron la palabra de Dios que despertó el espíritu que había en ustedes. Alabanzas al Señor. Pero ese espíritu requiere el alimento espiritual, como lo decía Pablo, como lo decía Pedro, el maná o la leche espiritual no adulterada. Si usted deja de oír la voz de Dios, usted sencillamente deja de colocarle aceite a la lámpara. Así de sencillo. Y llegará un momento que se agotará el aceite y se apagará la lámpara. No tendrá fuerza. De la misma manera que el cuerpo humano, cuando no come, ¿qué le sucede? Cuando usted no come, ¿qué le sucede? No tiene energías para trabajar. Hermanos, esto sucede exactamente lo mismo. El creyente que no se congrega termina tarde o temprano muriendo espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Cuando existen unas crisis como las que están pasando ahora, ¿quiénes son los que se apartan del camino de Dios? Los que no comían, los que estaban débiles. Lo mismo sucede en una manada. En una manada de venaditos o de cualquier animal, cuando el depredador lo está persiguiendo, él no busca el más grande, él busca los más pequeños, los que menos tienen fuerza. Ese es el que comen. El que se separa de la manada, ese es el que persigue. Hermanos, véanlo en los videos, ahí está, la naturaleza nos enseña. El que se separa de la manada, ese es el que persigue. El que se mantiene junto no lo persigue. Yo estaba viendo un documental de que los tigres en el desierto, cuando tienen mucha hambre, se comen los elefantes. Pero ellos no comen los elefantes grandes, porque los grandes los pueden pisar y los pueden matar. Así que ellos miran, y cuando ven a uno pequeño que viene solo, entonces lo atacan en grupo y lo dominan. Entre todos lo dominan a ese elefante pequeño y lo tiran al piso y allí se lo comen. De igual manera, todo creyente que no se alimenta y que está fuera de la manada es una presa fácil para que el enemigo se lo coma. Y ahora, en esta crisis que estamos viviendo, muchas personas están fuera de las congregaciones, y precisamente esas personas que estaban fuera de las congregaciones fueron las personas que no se alimentaron. Estaban débiles.
no se congregaron, no estaban orando, no estaban asistiendo regularmente, entonces están fuera. Eso está pasando a nivel nacional, a nivel mundial. Esto fue un golpe tremendo, esto es una estrategia tremenda de parte de las fuerzas del mal para sacar a los más débiles de la iglesia. Y de alguna manera, como vimos lo del ratoncito, el que esa persona se haya ido de la iglesia, usted está afectado. Usted está afectado. Aunque esa persona débil se fue, a lo mejor esa persona no colaboraba mucho, pero algo hacía. Y ahora la carga está sobre menos. Si habíamos 10 o 20 o 30 y hay 50% menos, la carga quedó sobre esos que se quedaron. Entonces se aplica lo del ratoncito. Que ellos pensaban que no iba a tener nada que ver con ellos y sucedió. Somos afectados. Lo que hacemos, afectamos a las otras personas. Porque vivimos en una sociedad y lo que nosotros hacemos afectamos a las demás personas también. Así que la obra del Espíritu comienza cuando oímos la palabra de Dios, o la obra del Espíritu Santo, cuando oímos la palabra de Dios, despertamos a la voz de Dios, despertamos por la voz de Dios, comenzamos a obedecer la voz de Dios y nos mantenemos en el camino y permanecemos hasta que lleguemos a la meta final. Vimos también que no es algo nuevo, mis hermanos. Esto es algo que ya había sucedido en el Sinaí. Jeremías 31 al 33 nos habla de renovar el pacto. Esto que estaba sucediendo en el Pentecostés del libro de Hechos capítulo 2 no era otra cosa que renovar lo que Dios había hecho en el Sinaí. Capítulo 11 de Números, vimos que el Espíritu de Dios estaba en Moisés y que Dios tomó de ese Espíritu y también se lo dio a los 70 ancianos. Para que ellos pudieran llevar la carga del pueblo de Israel y así toda la carga no cayera sobre Moisés. En Jeremías 31 del 31 al 33 dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Y no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui como un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo que sucedió en Pentecostés, mis hermanos, lo que sucedió en Pentecostés fue algo extraordinario, aunque no era nuevo. Sencillamente se estaba renovando el pacto que Dios había hecho en el Sinaí. Esta vez colocando la tendencia al mal de los creyentes en la sangre del Mesías para que pudieran guardar los mandamientos de Dios. Por eso es que este pacto que nosotros estamos recibiendo ahora es un pacto tan extraordinario. La palabra de Dios dice que ellos no permanecieron en el pacto. Eso dice, ellos no permanecieron en el pacto. Y la razón por la cual no permanecieron en el pacto es porque sencillamente ellos no pudieron llevarlo, o no quisieron llevarlo, o era difícil llevarlo de alguna manera. Sin embargo, ahora, a través de lo que Dios hizo en el Mesías, nuestra tendencia al mal,
nuestra tendencia al mal o nuestra tendencia a hacer lo malo fue colocado en el alma del Mesías y fue eliminado o purgado de una manera allí en la sangre del Mesías. Por lo tanto, nosotros ahora sí podemos guardar los mandamientos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Yo pondré mi ley, pondré mis mandamientos en los corazones de ellos y las escribiré. O sea que esta renovación del pacto es superior. Por eso dice, no como el pacto que hice con ellos. O sea que es algo superior a ese. ¿Por qué? Porque ellos no anduvieron, no se mantuvieron allí. Sino esta vez lo haré de una manera superior. Esta vez eliminaré la tendencia al mal de ellos. Por eso, mis hermanos, que esta salvación es tan grande. Yo les decía ayer que no nos podemos salvar sin el Mesías, como tampoco nos podemos salvar sin guardar los mandamientos, que son dos cosas que van de la mano. Y la razón por la cual les digo yo que no nos podemos salvar sin el Mesías, porque en el alma del Mesías nuestra tendencia al mal fue colocada. Y eso lo he explicado yo muchas veces acá. Cuando usted entiende eso, usted puede dominar su tendencia al mal. Usted lo puede dominar. Porque Dios ya hizo la obra, ya Dios eliminó esa fuerza que lo llevaba cautivo al pecado. Cuando la Biblia dice que Él llevó nuestros pecados, se refiere a eso, a esa tendencia al mal que nos lleva siempre a pecar. Mientras usted, mis hermanos, se mantenga en comunión, oyendo la palabra de Dios, usted tendrá la fuerza necesaria para seguir venciendo y ser un vencedor. Por eso no permita que nada ni nadie le quite el privilegio grande de venir a congregarse y de oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la obra está hecha. Lo que impedía que usted guardara los mandamientos ya fue realizado en la cruz del Calvario, que era nuestra tendencia al mal. Eso ya fue colocado en el alma del Mesías. Así que ahora usted, hermano, puede guardar los mandamientos de Dios sin ningún problema. Lo único que puede hacer que usted deje de guardar los mandamientos y de que usted se aparte de los caminos de Dios es que usted deje de oír la voz de Dios. Y esa parte sí Dios no la puede hacer. Esa parte la tiene que hacer usted. Dios no lo va a sacar de la cama con una correa para que usted venga al servicio, ni le va a echar agua en la cara. Usted tiene que pararse. Cuando a usted le digan que usted tiene que trabajar, usted tiene que tener el valor suficiente para decirle, no, hoy es día de servicio, hoy es Shabbat, hoy es día de comer. No la comida física, sino la espiritual. Si usted logra venir al servicio y usted logra mantenerse alimentándose de la palabra de Dios, usted será un vencedor. Porque lo que Dios tenía que hacer, lo hizo. No haré un pacto como el que hice allá. Ellos no se mantuvieron. Ellos violaron mi pacto. En otras palabras, la última carta de Dios era el Mesías. Y en ese sacrificio del Mesías, Dios colocó nuestra tendencia al mal. Con el Mesías sucedió lo que sucedió con Moisés. Con esto termino. Con el Mesías sucedió lo que sucedió con Moisés. La Biblia dice que no había un hombre más manso que Moisés sobre la tierra. ¿Se han oído esa parte? ¿Y qué palabras dijo el Mesías tan hermosas? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando se refiere a manso, se refiere a manso de corazón. Se refiere a esa persona que se deja amansar, como un caballo manso que se deja montar. O sea, no era rebelde a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque en Moisés estaba ¿qué? El Espíritu del Señor. Y el Mesías
Y con el Mesías se cumple exactamente lo mismo. Y de ese espíritu que estaba en Moisés, se le dio a los 70 príncipes de Israel, y del espíritu que estaba en el Mesías, se le está dando a todo aquel que quiera ser como el Mesías, como Cristo. Manso y humilde. O sea, una persona que se deje amansar por Dios. Una persona que se deje manejar por Dios, que sea un barro trabajable en las manos de Dios. Vamos a terminar aquí, hermanos. Continuamos la semana que viene con la última parte, pero podemos concluir esto. Dios comienza la obra cuando nos predica la palabra. Cuando alguien nos habla, Dios comienza a trabajar. Cuando obedecemos esa palabra, es porque estamos obedeciendo la voz de Dios y porque nuestro espíritu se ha conectado con el Espíritu de Dios. No podemos decir que una persona no tiene a Dios porque no ha hablado en lenguas. No, Señor. Lo que sí podemos decir es que si una persona habla en lenguas y no está obedeciendo los mandamientos, hay algo que está pasando que no está correcto. La semana que viene hablaremos o terminaremos este estudio explicando la importancia de ser bautizado por el poder de Dios para cumplir una misión, como lo hicieron los profetas, como lo hizo el Mesías, como lo hicieron los apóstoles y como lo vamos a hacer nosotros, porque sí es necesario para llevar a cabo un trabajo específico que Dios nos mande.